Hola, bienvenidos nuevamente a una emisión más de Enfocados TV. Agradecemos a Canal Zoom por este espacio. En nuestra sección de entrevistas tenemos a Harvey, que continúa conversando con la docente Marta Garzón sobre educación inclusiva. Y para nuestros enfocados traemos el sexto cubrimiento del evento Sexo con Café. Enfocados TV es un espacio para ti, por eso recuerda enviar tus fotos o tus videos al correo enfocados20@gmail.com para nuestra sección Zoom In. Y en el que hay para la cabeza, Estefanía Hernández nos trae una película recomendada llamada Mozart y la ballena. Espero que disfruten muchísimo Enfocados en la emisión de hoy. Bueno, profe, quisiera que nos contara qué es discapacidad y qué son las barreras actitudinales. Bueno, hay dos temas muy interesantes. Primero, la discapacidad, haciendo la claridad que la inclusión no es solo para atender a la población con discapacidad, pero la discapacidad desde el enfoque actual de la educación inclusiva se mira desde tres niveles. Primero, es un concepto genérico, es un concepto que abarca muchos otros temas, ¿sí? Y para la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es una alteración en las estructuras y o funciones corporales. Dependiendo del tipo de discapacidad, se daña el sistema nervioso central, se afecta las estructuras del oído, se afectan las estructuras de la visión o las funciones de la visión, bueno, dependiendo pues del tipo de discapacidad. Pero además de que hay un daño a nivel de estructuras y o funciones, también hay una limitación en el desempeño de las actividades, ¿sí? Entonces, una persona con una discapacidad auditiva, por ejemplo, se limita su comunicación oral. Una persona con una discapacidad cognitiva tiene una limitación en las actividades que tienen que ver con el aprendizaje y la aplicación del conocimiento, y así sucesivamente. Y además incluye la restricción en la participación social de los bienes sociales y culturales, o sea, todos los que tienen que ver con la garantía de derechos. Entonces, una persona con discapacidad cognitiva tiene muy restringido el acceso al empleo. Otros a la educación, otros a la recreación, al deporte, a la cultura, a la accesibilidad, por ejemplo, la discapacidad motora, si no hay rampas, si no hay, rampas y rampas que tengan una posibilidad de que ellos puedan acceder a ellas, ¿cierto? Porque hay rampas que tienen una inclinación que no les permite ser autónomos. Al espacio público, a la comunicación y a la información, ¿sí? Entonces, como resumiendo, es una alteración en estructuras y o funciones corporales que limitan el desempeño de actividades o pueden llegar a restringir la participación en bienes sociales y culturales. Los tipos de discapacidad son muchos, pero como los que más encontramos, como estamos hablando de educación inclusiva, los que más encontramos en el aula son, en primer lugar, la discapacidad cognitiva o la discapacidad intelectual, síndrome de Down, otros síndromes que tienen compromiso a nivel intelectual, autismo, ¿sí? Encontramos también la discapacidad psicosocial o mental, un grupo complejo de manejar, difícil para el docente. Son aquellas enfermedades que generan una dificultad en la interacción social y en la participación ciudadana, y están relacionadas con la salud mental, o sea, lo que comúnmente se conocen como los trastornos mentales. Entonces ahí uno encuentra hiperactividad, encuentra trastornos negativistas desafiantes, encuentra trastornos que tienen que ver con la alimentación, la depresión, el trastorno bipolar, todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo y la conducta. Está la discapacidad visual, que ahí también es importante en el ámbito educativo tener en cuenta que son dos tipos. Una es la ceguera total, cuando hay ausencia total de percepción visual, de luz, y la otra es cuando hay una baja visión, y la baja visión es que hay disminución amplia de la agudeza visual. La discapacidad auditiva, que también pues hay como dos grandes niveles, el que es sordo, la sordera, no se dice sordomudo, de una vez es un término importante para corregir.
y para involucrar en nuestro léxico es sordo, o el hipoacústico que oye un poquito, pero oye. Entonces el sordo es usuario de lengua de señas y el que oye es usuario del castellano, ¿sí? Está la discapacidad motora, que esa sí tiene cualquier cantidad de variaciones. El usuario de silla de ruedas porque tiene una parálisis de miembros inferiores, está el que tiene amputación, el que tiene una hemiplegia porque se le paraliza un lado del cuerpo, el derecho o el izquierdo, el que tiene una dificultad motora generalizada, que es la enfermedad motriz de origen cerebral o lo que antes se denominaba parálisis cerebral, la cuadriplegia, no hay movimiento de las vértebras cervicales hacia abajo, ¿sí? Esas son pues como las principales y las que más podríamos encontrar en un aula de clase. Y con respecto a las barreras actitudinales, pienso que las barreras actitudinales son las que no permiten que haya una educación inclusiva efectiva, ¿sí? Si nosotros queremos realmente una educación inclusiva, lo primero que tenemos que derrumbar son esas barreras actitudinales. Una actitud es una predisposición que tiene un ser humano para actuar de una u otra forma frente a una situación. Pero una barrera actitudinal es cuando esa predisposición es negativa, porque yo creo que el otro no tiene las mismas posibilidades mías. Entonces, si se logran permear esas barreras actitudinales, las barreras arquitectónicas, las barreras institucionales caerían por sí solas, porque en el aula de clase un docente que tenga una actitud positiva será un docente propositivo, será un docente que él por sí solo investiga, que le pone empeño, que como en muy paisa, que le mete la ficha. Pero un docente que diga, no, yo no puedo, estos son muchos, tengo muchos estudiantes, no se puede, es que ellos deben estar en instituciones de educación especial hablando de discapacidad, o con el tema, digamos, de identidad de género, entonces rechazo porque es que él es el raro, ¿sí? O en el tema de etnias, entonces el tema del racismo, ¿sí? O el tema de culturas juveniles, ¿sí? Entonces un docente que diga, no, es que yo no quiero a este estudiante en mi clase porque tiene piercings, tatuaje, entonces que él es marihuanero, es que él es satánico, porque le gusta el heavy metal, ¿cierto? Porque se viste de negro, con taches, todo eso son prejuicios que nos llevan a que nosotros no aceptemos al otro y que tampoco reconozcamos que en el otro hay un ser humano que antes de tener una discapacidad, de pertenecer a una etnia, de tener ciertas condiciones, pues es un ser humano. Entonces, barreras actitudinales desde el maltrato, la burla, la lástima, el pesar que nos da sobre todo de la población con discapacidad o de los indios, hay que pesar del indiecito, ¿sí? Lo que tiene que ver con el rechazo, no, con ellos no lo invitemos a la fiesta, o cuando cogen a la población con discapacidad intelectual y entonces lo mandan a hacer la fila, le roban, le quitan la plata. Todas esas son las actitudes que no permiten que un ser humano crezca en su autonomía. Y creo que esa es la base de la inclusión. Por eso hace parte de la cultura. Si no se trabaja desde la cultura incluyente, desde el permear todas esas barreras, ni las prácticas ni las políticas se van a transformar. Porque esto de la educación inclusiva no es de saberes, es desde el ser que hay que abordarla. Bueno, profe, ya para terminar, quisiera que invite a la comunidad y a las personas que vean el programa a que se informen. Bueno, sí, es una invitación a que conozcamos un poquito de educación inclusiva, que conozcamos sus fundamentos teóricos, que nos sensibilicemos, que asistamos a eventos de formación en el tema. Es una responsabilidad social
no solamente desde el ámbito educativo, sino desde el ámbito social, desde el ámbito personal, desde lo que tiene que ver con el reconocimiento de esa otredad, con el reconocimiento del otro, porque todos somos diferentes, ¿cierto? Harvey se diferencia de mí, yo me diferencio de otras personas, de otras mujeres, de mis amigos, lo mismo en el caso suyo. Entonces es invitar a informarnos, y en el caso fundamental o en el caso específico de los docentes y de los docentes en formación, pues que ahí sí que la responsabilidad es doble, porque con o sin autorización del docente, quiera o no quiera, vamos a tener en las aulas unas aulas diversas, no unas aulas uniformes. Entonces, quienes son maestros y quienes están en formación como maestros, pues tienen dos opciones: darle la espalda a la educación inclusiva o trabajar por la garantía de los derechos de los seres humanos, ¿cierto? De todos. Y creo que nuestra misión de vida es esa. Cuando nos comprometemos a formar seres humanos, no pensamos en formar seres humanos de uno u otro tipo, ni bonitos, ni feos, ni con una condición, ni con la otra, no. Simplemente es formar seres humanos, invitar a reflexionar, invitar a estudiar, a leer. Es un tema apasionante, es un tema que después de que uno da un paso adelante, no se devuelve. Listo, profe. Muchas Entonces, gracias. muchas gracias y invitarlos a este spot sobre educación inclusiva. Bueno, muchas gracias a ustedes. Listo, profe. Familia es el círculo social primario, diverso, en constante construcción y transformación, creado por lazos de consanguinidad legales o principalmente conformado por seres dispuestos a convivir a través del afecto, el respeto, el reconocimiento por la diferencia, el apoyo incondicional y la solidaridad, con el fin de garantizar las herramientas mínimas para el desarrollo de cada uno de sus integrantes y el fortalecimiento de una sociedad democrática y feliz. ¿Cómo le aporta un evento de estos a la construcción de ciudadanía? Bueno, Sexo con Café le aporta a la construcción de ciudadanía porque es una de las actividades que se está desarrollando para la construcción de un documento público que se llama la Convención por los Derechos Sexuales y Reproductivos. En ese documento estamos trabajando varios países de América Latina. En Colombia esa iniciativa en Bogotá es liderada por una organización que se llama La Colectiva, pero en nuestra ciudad es liderada desde la Casa de la Mujer y la Familia Estela Brand. Los voluntarios de la Casa de la Mujer, unidos a otros colectivos de ciudad como el colectivo Prisma, el subprograma de Equidad de Género y Diversidad Sexual, el Departamento de Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira y otras organizaciones que en este momento se me olvidan, se unieron para desarrollar la sexta versión de Sexo con Café. Creo que Sexo con Café aporta a la construcción de ciudadanía desde la ruptura del paradigma, es decir, lo que se trata de hacer con el evento anualmente es que se tomen las cosas que se tienen establecidas en la sociedad y desde ahí tratar de reconstruirlas y de redefinirlas para de alguna manera tratar de cambiar eso por lo que ya se tiene por sentado. También se trata de diversificar, porque de alguna manera el evento, más que para hablar a favor de la comunidad LGTBI, es para hablar sobre la tolerancia hacia la diversidad, lo que lo hace aún más incluyente, y desde ahí creo que hace un gran aporte para la construcción de la sociedad. Entonces Sexo con Café le aporta a la construcción de ciudad porque con esta unión de colectivos se construyen conceptos y se generan nuevos conceptos, en este caso el de familia, y se generan posturas a manera de Sexo con Café o desde Sexo con Café a favor de temas como el matrimonio igualitario y la adopción.
ocupa la sexualidad en la construcción de los sujetos? La sexualidad yo creo que en la construcción del sujeto es de los aspectos más importantes, porque que más que yo mirarme al espejo y sentirme acorde con la sexualidad que a mí me tocó al nacer, me refiero, en este momento ya hablamos del concepto de sexo, que yo me mire al espejo y si me fue asignado pene al nacer, pues que yo me sienta un hombre porque me fue asignado un pene. Y la conversación se torna algo incómoda, pero de eso se trata Sexo con Café, de hablar de esos términos sin ninguna presión y sin ningún tabú. Foucault decía que nos controlan desde los cuerpos. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a un evento donde te van a hablar libremente de sexualidad y más de eso, ¿cómo puedes llegar a aceptarte tanto a ti mismo como a los demás para desde ahí ser capaz de llegar a un proceso de identificación y más de eso a tolerar a lo que es lo otro, a lo que es diferente a mí? Yo soy capaz de construir una identidad para mí mismo. Entonces desde ahí para la creación pues, de lo que es la identidad para el sujeto es algo que es muy importante, porque desde ahí se toma lo que son cada uno de los elementos de la diversidad y los estaría juntando y compilando para la construcción de la mía. ¿Cómo se supone? Estoy cansado de estar. ¿Cómo se supone que tengo que estar? Estoy cansado de vivir con el alma apretada en la mano. ¿Cómo es el proceso que realizan todos los integrantes de Sexo con Café para llevar a cabo el evento? Pues el proceso siempre se ha realizado con reuniones, por lo general se tratan de hacer siquiera una al mes, si se pueden hacer más, se hacen más. Es un trabajo que se hace con personas que van voluntariamente, entonces desde ahí nosotros tenemos que pueden ir muchas personas que trabajan en diferentes ambientes y desde ahí tener varios puntos de vista para la construcción de lo que es el evento como tal. Eso en sí es un punto a favor. Anualmente también estamos abriendo las invitaciones para que la gente asista, para que se una al grupo, porque siempre queremos que el grupo sea muy grande y como siempre diverso. Yo quería decir, señor presidente, formular. Vea, yo voy a ir al grano. Yo voy a votar negativamente este proyecto. Negativamente porque yo creo que es atentativo con la familia. Con la familia que yo defiendo. ¿Qué le aportamos a la ciudad? Le aportamos al cambio de paradigmas, le aportamos al cambio de forma de pensar, al cambio de la forma de abordar los temas sobre sexualidad, que por lo general no es muy cómodo hablarlos con nuestros padres. Entonces Sexo con Café abre un espacio como para hablar de sexualidad de una forma tranquila, sin tabú, sin que te vayan a señalar porque ay, eres gay, eres homosexual, eres lesbiana o eres heterosexual, cosas que de hecho no pasan. Entonces Sexo con Café abre un espacio para que el ser pueda ser, y a eso le contribuyen todos los colectivos que participaron en Sexo con Café. Vamos a plantear nuestra posición en esta discusión. En particular pienso que el matrimonio igualitario es una opción que hay que empezar incluso a aceptar, porque en particular le decía a mi amiga que... Bueno, ¿cómo fue la unión entre arte y sexualidad para Sexo con Café 2015? Pues para esta sexta versión lo que se quiso hacer en Sexo con Café fue tratar de llevar, a pesar de que siempre habíamos tratado de tocar el tema de una manera muy dinámica, para este año, para esta versión, lo quisimos de hacer de una manera más artística. Entonces se hizo el contrato con Tropa Teatro y tratamos de tocar el tema desde las artes escénicas, lo cual lo hace muy diverso, lo hace muy dinámico, lo hace entretenido sobre todo, lo que hacía que las personas pues no solo entendieran el tema de sexualidad, sino que estuvieran entretenidas mientras se desarrollaba el discurso. Creo que fue demasiado importante porque con las artes de alguna manera lo que se desarrolla desde el símbolo queda arraigado en el inconsciente y desde ahí se empieza a hacer todo lo que es un proceso y un desarrollo de resignificación, lo cual es bastante importante y considero que es muy necesario. A tocar llevar a
ese muchacho donde don Joaquín a que le mandé unos baños así le quita la maricada. Mira, o con su permiso, mi amor, va a tocar llevarlo donde le dicen mi amor sin conocerlo. O sencillo, o se compone o se compone. Mandémoslo para el ejército. Allá sí no lo enderezan. ¿Cuál fue la conclusión a la que los llevó el Sexo con Café este año? Bueno, Sexo con Café, quisiera contarles que alrededor de los 3 temas que tocamos, matrimonio igualitario, adopción y familias diversas, sucedió algo gracioso. Hace 5 años el problema era encontrar quien hablara a favor de estos temas. Este año buscamos quien hablara en contra y no encontramos quien hablara en contra, entonces por eso los 2 únicos panelistas fueron Cecilia Luca, docente del Departamento de Humanidades de la UTP, y Germán Humberto Rincón Perfetti, abogado que ha liderado más de miles de demandas y acciones de tutelas para luchar por los derechos de la comunidad LGBT. Entonces, respecto al matrimonio, la mayor conclusión fue que la ley no puede escoger quiénes son las personas que pueden conformar la figura del matrimonio. Es una figura que hay que construir y que hay que evolucionarla, porque si las nuevas formas de asociarse, y se me salió el abogado que llevo dentro, pero desde las nuevas formas de formar uniones evolucionan, pues así mismo tiene que evolucionar la ley. Para mí esa fue la gran conclusión con respecto al tema del matrimonio. Frente a la adopción, que mi condición sexual o la persona con quien yo tengo relaciones sexuales o la persona a quien yo veo todos los días cuando abro los ojos, no tiene por qué determinar mis cualidades como persona para la crianza que yo le voy a dar a un niño que está esperando tener un hogar en el cual desenvolverse y no quedarse en un centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar esperando ser adoptado. Entonces, conclusión respecto a adopción: mi condición sexual o mi orientación sexual no es determinante para las enseñanzas o la crianza que yo le voy a dar a una persona. Y respecto al tercer concepto, que es el de familias diversas, ¿cuál que más le trabajamos o el que más nos pareció complicado de realizar? Porque hablar de un nuevo concepto de familia es un tema muy difícil de estructurar, pero después de las dinámicas que realizamos alrededor de todo el año, concluimos lo siguiente. La definición la tienen en el separador de libros que entregamos el día del evento y dice así: familia es el círculo social primario, diverso, en constante construcción y transformación, creado por lazos de consanguinidad, legales o principalmente conformados por seres dispuestos a convivir a través del afecto, el respeto, el reconocimiento por la diferencia, el apoyo incondicional y la solidaridad, con el fin de garantizar las herramientas mínimas para el desarrollo de cada uno de sus integrantes y el fortalecimiento de una sociedad democrática y feliz. You see, I got fired from the Red Cab Company and the Checkerboard Cab Company and the Green Cab Company. But this one's different, I can feel it. Even though I've only been here for about 7 days, 9 hours, and 37 minutes. Oh, don't worry about him, he's unflappable. Sartre y la ballena es una película un tanto agridulce, porque tiene su parte romántica, su parte rosa, pero también tiene su parte fuerte, porque estos 2 personajes se batallan con sus formas de introversión. Tienen síndrome de Asperger, una forma de autismo. Así, Donald e Isabel en toda la película luchan por su amor, pero tienen cierto tipo de elementos que más adelante les vamos a contar. I'm Donald Morton, we haven't met. Can you tell the difference between confusion and a fight, or are you just as dingy as they are? Some of us are higher functioning than others, but that's no reason to call anyone dingy. Don't call
to these women. They're no crazier than I am. Yes, we are. I'm weird, but I'm not strange. ¿Qué pasa? Donald crea un grupo en el cual muchas personas con síndrome de Asperger entran y se apoyan. Pero después llega una persona que le viene a revolcar un poco la vida y allí es donde ellos se enamoran. We've had only 16 home games rained out in 41 years of baseball. Nearly half of those rain games occurred during the month of April, and none have occurred during the months of June or July. El nombre de esta película se debe a que hubo una fiesta de disfraces en la cual Donald se viste como una ballena e Isabel se viste como Mozart. Así reflejan sus características y reflejan lo que verdaderamente son. Nice whale costume. Dr. Mozart, I presume? Mozart wasn't a doctor. I'm sorry, I am not Symphony 40, G minor. It's about anger, passion, and transcendence. Para hablar un poquito acerca de las características del autismo, podríamos decir que son personas que no soportan ruidos muy fuertes, que no soportan los colores chillones y que cuando se enfocan en algo solamente es en ese aspecto. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver en la película con las características de estos personajes. Cuando están juntos es muy difícil su relación. Así vamos a ver de qué forma puede ser muy ordenado, pero también puede ser muy desordenado. Son personas con el mismo síndrome, pero con características muy diferentes. 48 is interesting because when you add the 4 and the 8 together, you get 12. And then if you flip the 4 and 8 around, you get 84. And then subtract the 48, you get 36, all of which are exact multiples of the 12. And 36 is interesting because when you add the 3 and the 6 together, you get 9. And if you flip it around, you get 63. And then minus 36 is 27, all of which are exact multiples of the 9. But now 144, if you add the 1... gather all the women? Esta película nos deja una gran conclusión. Todos los seres humanos tenemos muchísimas condiciones. Podemos ser muy buenos en una u otra cosa y tener muchas características. Sin embargo, siempre vamos a estar luchando por todo lo que queremos, por salir adelante. Y bueno, estos personajes no son la excepción en medio de su vida y en medio de su amor y su desamor. And today you brought up marriage. And I think that you want that. And I want that too, because you're my only chance, and I want that chance. It's very fucking flattering. Well, you're my only chance because I love you. Y si quieres conocer más sobre esta historia, no te pierdas Mozart y la ballena. Nosotros nos vemos dentro de 8 días con un nuevo recomendado y una nueva emisión de Enfocados TV.